buenas noches. Es un gusto saludarlos. Hoy estamos iniciando con nuestro trío de charlas que vamos a hacer llamadas el ABC del Tarot. Y en el día de hoy vamos a iniciar con esta primera clase que se llama Desmitificando el Tarot. Es un gusto saludarlos. Hoy hemos tenido algunas dificultades técnicas en otra oportunidad, hoy a petición y por de charlas que vamos todos los comentarios que se hicieron, pues estamos haciendo esta clase en vivo porque esta interacción personal es muchísimo más agradable, es muchísimo más, digamos, cálida, más cercana. Entonces, por eso buscamos que esta programación se hiciera en el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Ana Isabel Aparicio, soy de Cali, Colombia, soy arquitecta y en algún momento de mi vida llegó una parte energética y empecé a abrir una serie de puertas, algunas no sabía a dónde conducían, muchas llegaron a aulas comunes, por decirlo así, de manera simbólica, y esto pues me ha permitido encontrar facetas muy interesantes de la parte energética. Hace más o menos un mes dictamos un curso de 4 clases, también así un taller como este, sobre gemas y cristales. En esta misma página ustedes pueden encontrar los enlaces para ver las charlas que se hicieron, también están en YouTube. Y pues me parece pues interesante que vean cómo meterse dentro del mundo energético es algo muy interesante y complementario en todos los aspectos. Bueno, en el día de hoy, como les decía, voy a iniciar con Desmitificando el Tarot. ¿Por qué, digamos, arranco por esto? Es porque hay una bruma, por decirlo así, muy generalizada con respecto a lo que es el tarot mismo y el ejercicio de ser tarotista. Entonces, me pareció como muy importante que arrancáramos por allí, tanto para las personas que ya se han metido en este mundo como quienes no han tocado estas dimensiones. Cuando digo quienes se han metido es porque ya son tarotistas, porque ya leen las cartas, y las personas que no es porque de pronto no se atreven ni siquiera a pedir una consulta con, digamos, ese temor que les estoy contando. Arrancar con este taller fue para mí todo un reto, porque el tarot es algo tan amplio, tan amplio, tan amplio, que era como tratar de contener en 3 vasitos una información que era tan grande como contener el río Amazonas, como contener un mar de información, un mar de aspectos. El otro reto era encontrarme con, digamos, esa esencia de las personas del común para poder entender cuáles son sus temores y poder enfocar de la mejor manera posible esas circunstancias. Para arrancar, quiero contarles pues que el deseo de entender el mundo o de buscar esas respuestas a la incertidumbre, porque todos nosotros nos movemos desde tiempos inmemoriales en ese mundo de qué va a pasar mañana, hizo que el ser humano buscara cómo aliviar esa zozobra que podía tener. Vamos a irnos a un hombre muy primitivo que de pronto al otro día pretendían cazar un bisonte y cómo enfrentar esa caza, cómo reunirse y cómo recibir los mensajes del cielo, o sea, de los dioses, de sus ancestros.
Entonces, las motivaciones para leer el tarot, pues digamos que básicamente siguen siendo las mismas a lo largo de la historia. Nosotros hoy no nos enfrentamos a cazar un bisonte, pero sí nos enfrentamos a una venta, por ejemplo, de un producto. Nos enfrentamos a las guerras, a las batallas, pero de salir a trabajar, de la parte emocional, y también tenemos una motivación muy grande que también es como conocer qué piensa la contraparte. Eh, y eso ha hecho que el mundo intente esa comunicación con los dioses y busque lo que llamamos oráculos. Cuando hablo de oráculos, empiezo a darme cuenta que quiero aclarar qué significa un oráculo. Y para ello he preparado una serie de diapositivas con el fin de que una imagen vale más que 1000 palabras y nos podamos enfrentar a entender qué es un oráculo. Me van a decir, pero nosotros estamos hablando de tarot. Nosotros vinimos a una clase de tarot, pero sí, empecemos a hablar de tarot antes de entrar en las diapositivas. Y les puedo decir que el tarot es es un libro de sabiduría. Entonces, ahí empezarán también a decirme un libro. No, yo pensaba que un tarot era un sistema para conocer el futuro. Pero solamente les dejo en esta clase como el entendimiento que dentro del tarot hay un libro gigantesco de sociología, de humanidades, de psicología, de comercio, porque el tarot es una herramienta tan mágica y tan maravillosa que sea cual sea la pregunta que se genere, puede ser respondida por el tarot. Y puede ser respondida por el tarot con ese profesionalismo que uno quisiera recibir de alguien que le pueda dar un consejo. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta parte de esa búsqueda del ser humano, de esos mensajes de los cielos, y por eso voy en este momento a compartir la pantalla. Entonces me voy a nuestra clase número 1. Bueno, como les decía, los oráculos fueron el deseo de recibir información de los dioses. ¿A dónde residían los dioses? Pues residían en el cielo. Entonces, el ser humano empieza a mirar las estrellas y empieza a darse cuenta que efectivamente las estrellas mismas empiezan a resolver ciertas preguntas. Las primeras preguntas que resuelve el cielo son las preguntas con respecto a los cultivos, con respecto a las temporadas, a cuándo viene el buen clima para sembrar. Entonces, los dioses con su movimiento de las estrellas, ellas empiezan a mutar, iban dando las pistas de cuándo venía la primavera, cuándo se estaba acercando el verano, cuándo estábamos en invierno, pero ya iba a pasar ese invierno. A lo mejor muchos de los que están escuchando esta charla saben, digamos, están viviendo en lugares que tienen estaciones. Nosotros en Colombia no tenemos estaciones, entonces de pronto no comprendemos la importancia de saber si estamos en la mitad del verano, estamos en la mitad del invierno y ya va a terminar, o estamos en qué momento y qué etapa de esa vida. Entonces, ese entendimiento de los cielos hizo que apareciera casi que una profesión nueva dentro de los grupos humanos, y eran esos cosmólogos que tenían ese entendimiento del tránsito de las constelaciones, del tránsito de las estrellas, del tránsito de la misma luna en el cielo, y generaron una cantidad de información que perdura hasta nuestros días, no solamente desde el punto de vista escrito, sino que también desde el punto de vista
arquitectónico. Aquí yo estoy mostrando, esto es en Chichén Itzá, en México, porque sé que hay muchas personas aquí presentes que están viéndonos desde México, pero tenemos Stonehenge en Inglaterra, también tenemos una persona que dijo que iba a trasnochar para podernos ver. Y tenemos toda la sabiduría de los babilonios, de los egipcios. Aquí tenemos a la diosa Nut, que era la diosa de la Vía Láctea y por la que transitaba todo el tiempo. Y este entendimiento de los cielos dio lugar a los calendarios que también nosotros tenemos, conocemos. Esta consulta a los sabios, evidentemente, aquí tengo un señor que está mirando por un telescopio, tal vez en tiempos ancestrales no teníamos no creo que el telescopio hubiera sido, pues, o no es el instrumento más antiguo, pero de todos modos, ¿quiénes eran las personas que tenían ese conocimiento de los cielos? Pues los más ancianos. ¿Por qué? Porque habían vivido más tiempo y tenían toda esa referencia climática y toda referencia de los cielos y que, digamos, eran los chamanes de ciertas comunidades, los ancianos de otras comunidades, las personas que de alguna manera iban capitalizando este conocimiento dentro de sus saberes y que eran consultados por las personas más jóvenes y también por la parte por los estados mismos, por los monarcas mismos, para poder conocer en qué momento se estaba, digamos, viviendo esa parte, sobre todo agrícola. De hecho, nosotros tenemos todavía tenemos esta sabiduría ancestral capitalizada en nuestros campesinos, que, digamos, tienen perdón, apareció esa ventana emergente, tienen todo ese conocimiento que nosotros en este momento a veces podemos consultar en ciertos momentos y que de pronto hasta nos llega algo de cuándo cortar las plantas, en qué momento de la luna, cuándo cortarnos el pelo, etcétera, etcétera. Esta sabiduría ancestral es la que fue capitalizada mucho por esas personas ancianas y es allí donde aparecen los oráculos. Entonces, los oráculos era como tratar de traspasar las dimensiones del cielo, tratar de traspasarla para ver qué mensajes estaban dando los dioses detrás de ver las estrellas. Entonces, sea cual sea el concepto o la creencia que nosotros podamos entender aquí, era la posibilidad de que esos ancianos vieran más allá de las estrellas, así como las vemos nosotros, no tenemos toda la referencia, y pudieran entender esta sabiduría que estaban transmitiendo los dioses, ¿sí? Entonces, aparecen esos primeros calendarios que les estaba contando, todos conocemos, nosotros tenemos un calendario que es el calendario gregoriano, infortunadamente está bastante desconectado de los cielos, pero el calendario maya, el calendario azteca, esto es lo primero que hicieron los babilonios, así con esta escritura cuneiforme, tenemos esto que es una referencia, un papiro sobre los cielos de la parte egipcia, el calendario árabe que todavía está, digamos, es seguido y está en vigencia, el calendario chino que está en vigencia, y aquí este es también muy conocido, que es el calendario maya. Entonces, los primeros calendarios que fueron volcar ese conocimiento de los cielos, volcarlo a un registro que pudiera ser compartido. Pero sigamos porque meternos en el mundo de los calendarios es muy interesante, pero no es el tema que nos compete hoy, sino el tema de los oráculos. Uno de los oráculos más conocidos en el mundo es el oráculo de Delfos. Este oráculo era muy, digamos, cotizado, para utilizar una de las palabras, como una palabra actual,
era muy cotizado porque era la posibilidad de preguntarle a los cielos directamente cómo les iba a ir las batallas. Esto, digamos, era tan importante que miren el templo tan maravilloso que, digamos, acogía a esta consulta oracular. El oráculo de Delfos se refiere tanto a la persona como a la edificación misma. Entonces, el oráculo, según los escritos, eran unas señoras, había una que se llamaba Pitia, y por eso es que hablamos de las pitonisas. Estas señoras eran descritas como mujeres de unas grandes virtudes que tenían la posibilidad de comunicarse con los dioses y responder acerca de las preguntas de las personas. Luego, no se sabe en qué momento, estas bellas damas fueron cambiadas o transmutadas por unas mujeres sentadas encima de unos vapores que decían que las volvían desgreñadas y locas, pero la realidad es que no hay ningún registro en ninguna parte antigua donde describan que las pitonisas o que las señoras del oráculo eran unas personas que se metían en un estado, digamos, como de hipnotización o de pseudo-mentalidad debido a estos gases, porque no hay digamos, vestigios tampoco que hubiera esas grietas que algunos libros posteriormente dijeron que existía, que generaba esos vapores donde estas mujeres perdían la conciencia. Muy seguramente un deseo de ciertos grupos humanos de descalificar a la parte oracular pudo haber generado este mito de volver a estas mujeres unas brujas desgreñadas con digamos, estas características un poco enloquecidas, cuando en la realidad eran mujeres seleccionadas como un gran honor dentro de la cultura griega. Las mujeres del oráculo realmente fueron tan valoradas en el mundo antiguo, y vuelvo y digo que en qué momento del oscurantismo las metieron en el lado oscuro, que en la Capilla Sixtina Leonardo da Vinci dibuja no una, sino que dibuja 5 pitonisas, 5 mujeres entreveradas dentro de estos cielos. Hay 5 mujeres pitonisas de los oráculos intercaladas con los profetas. Entonces, no vamos a verlas todas, pero se las quiero mostrar. Tampoco voy a leer porque no es este nuestro caso, pero miren la belleza. Esta es la Sibila Cumana. O sea, había no solamente el oráculo de Delfos, sino que había diferentes oráculos en diferentes ciudades. Esto lo debió conocer el Papa del momento, que era Julio II. O sea, esto no fue como podríamos decir un golazo que le metió Leonardo da Vinci digamos, a la iglesia, sino que fue aceptado en su momento de una manera pues como muy clara. Está la Sibila líbica, también muy popular. Era una mujer muy joven, o se describía como una mujer muy joven, y tenía toda la potestad de recibir estos mensajes del cielo. Está la Sibila de Delfos. Esta es una bella mujer, tal vez se dice que es de las caras y de las mujeres más bellas que pintó Leonardo da Vinci. Y está la Sibila de Persia o babilónica, ya una mujer más mayor. Y la de Persia, todas ellas
entreveradas, como les decía, con los profetas Jeremías, Daniel, que de pronto algunos de ustedes habrán conocido o se conocen porque aparecen en los libros pues sacros de la religión católica. La diferencia se dice entre los profetas y las sibilas o las mujeres oraculares es que ellas responden a unas preguntas y los profetas sencillamente reciben o canalizan una información y la transmiten al mundo. Esa es, digamos, como a nivel casi que de diccionario, la diferencia entre los profetas y los oráculos. Algo que les quiero hacer caer en cuenta es que miren aquí unos dibujos de quienes han llegado a nuestra cultura, que son el mago Merlín, y miren cómo este mago Merlín está vestido con un ropaje, siempre se ha relacionado con unas estrellitas, se le ha puesto sombrero también muchas veces. Y miren cómo este señor Merlín seguramente era uno de esos sabios ancestrales, un señor muy mayor, que era consultado porque sabía todos los secretos del cielo. Ya tenía esta aproximación a saber los tiempos y había capitalizado, me imagino que escrito en sus anales, tenía toda esta sabiduría. Y miren cómo esta figura de un mago que se siente bondadoso, amable, contrasta muy grandemente con la figura de una bruja. Aquí está la bruja de Blancanieves. Y miren cómo también es una mujer mayor, una mujer con una sabiduría también de la naturaleza, tal vez no en este caso de los cielos, pero les hago caer en cuenta un poco de la descalificación hacia la mujer desde tiempos inmemoriales, no como un hecho que hoy quiera sacar a relucir desde una situación polémica, sino como culturalmente la mujer dentro de nuestro mundo occidental fue siendo, se le fue asignando una serie de categorías no tan bonitas que se van metiendo en el inconsciente de las personas y que llega hasta nuestros días donde un mago como Merlín es aceptado sin ningún cuestionamiento, pero una bruja, una mujer que también esté conectada con la sabiduría de la naturaleza, es rechazada como, perdón, como alguien, digamos, del bajo mundo y el otro del alto mundo. Los oráculos del mundo son casi que hay que irse a cada cultura y entenderlos, pero aquí tenemos pues el oráculo de Delfos. Este es un oráculo chino de unas varitas de miel en rama. Aquí este es un oráculo en pedacitos de madera, la famosa bola de cristal, las runas, el dominó. Yo creo que muy pocos de ustedes saben que el dominó es un oráculo yoruba, y que llega a nuestra cultura, es traído desde el África y llega y fue camuflado dentro de un juego, me imagino para evitar las sanciones, pues lo trajeron los esclavos, me imagino para evitar pues cualquier dificultad con quien en ese momento los dominaba. Tenemos también los bucios, que son estos caracoles pequeños, y este que es un oráculo muy complejo que se llama el Kimendungia. Este es un oráculo chino, muy complejo, como les decía, pero que perdura hasta nuestro tiempo. Entonces, pero entremos en términos del tarot. Entonces, ¿qué es el tarot? O sea, eso me parece pues como muy importante.
y es mostrar que el tarot es uno de los oráculos del mundo. Lo que pasa es que el tarot tiene que seguir unas reglas para llamarse tarot. Si no, terminaría siendo un oráculo diferente como las runas, o sea, así como las runas hechas en piedra, en madera, en plástico, hasta en papel podrían ser, tiene que seguir la misma escrito rúnico y la misma cantidad de runas. El tarot tiene que seguir el mismo sentido arquetípico y la misma cantidad de piezas o de cartas, ¿sí? Entonces, este tarot empieza a tener estas reglas y existen pues dos vertientes polémicas, se podría decir así. Yo creo que es como el ego de muchas personas que dicen que hay una pugna entre si el tarot nace en Egipto o si el tarot es europeo, ¿sí? Los que pregonan el tarot egipcio dicen que viene incluso desde la época de la Biblioteca de Alejandría y pasa a Europa, y en Europa, por tener esta configuración estética tan evidente, y de ser egipcia y oracular, le cambian los dibujos para volverlos más medievales. Pero ustedes recuerden que en la época medieval fue la época del oscurantismo y también fue la época de las persecuciones a las brujas, y entonces estas persecuciones seguramente hicieron que las cartas se camuflaran dentro de la baraja de jugar juegos de mesa. Entonces era más fácil camuflar unas cartas que tuvieran dibujos mucho más europeos que camuflar unas cartas que tuvieran dibujos egipcios. La realidad es que en mi concepto todos los oráculos, vengan de Egipto o vengan de esta parte europea, están describiendo unas condiciones arquetípicas iguales o muy similares, con unas variaciones, sobre todo en las últimas cartas muy sutiles, camufladas, pero que tienen que respetar los 22 arcanos mayores y las 56 cartas de los arcanos menores. Los tarots egipcios tienen unos arcanos menores casi similares a los arquetipos de los arcanos mayores, mientras que los tarots europeos tienen estos bastos, oros, copas, que era lo que hacía el camuflaje con la estética del mundo europeo. Los tarots más reconocidos terminan siendo los más antiguos. No siempre, pero de todos modos, el más reconocido prácticamente, o el más común, que se conoce actualmente en Colombia y en el mundo occidental, es el tarot de Marsella, que fue revivido, revitalizado por Alejandro Jodorowsky, digamos, lo restaura y lo rescata. Y recientemente estuve en una conferencia que me pareció muy interesante, como algunas de las figuras de las cartas son copias de pinturas en las paredes, incluso de Rubens, en una belleza que son trasladadas obviamente por pintores que copian en estas piezas manuales, y que van pasando de un pintor a otro, y que Jodorowsky trata de rescatar en su esencia. Los tarots egipcios, no hay piezas ancestrales, tal vez por eso no tienen esa sustentación, o yo por lo menos no las conozco, pero su manejo de la parte arquetípica a mí me parece tan egipcio que yo vibro con el tarot egipcio. Vibro, no quiere decir que no pueda entender las otras estéticas.
Todo este tema me manda a que aclaremos y empecemos desde la base, y es aclarar la diferencia entre magia y brujería. ¿Por qué? Porque es que el tarot, el tarotista, eso es brujería, eso es magia, eso qué es, ¿sí? Entonces, pienso que siendo este el ABC del tarot, me voy al ABC de la parte metafísica, ¿sí? ¿Qué es metafísico? Más allá de lo físico, ¿sí? Entonces, Aleister Crowley, que muchos de pronto conocerán, es uno de los íconos, se puede decir así, de lo que es la magia, y que abrió, digamos, unas escuelas en el siglo pasado, antepasado, unas escuelas metafísicas y mágicas de que jalonaron, digamos, el mundo mágico del mundo europeo. Eh, Polémico a más no poder, pero a mí, rescato unas, digamos, como unas descripciones que él hace con respecto a la magia. Él dice que la magia es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio como resultado de la voluntad. Entonces, miren esta frase tan sencilla. Cuando yo leo esto, realmente, pues si yo quiero abrir una puerta, se produce un cambio como resultado de la voluntad. O sea, yo cojo la mano, la niña coge la mano, toma el pomo, le gira el pomo y abre la puerta. Entonces, esta descripción se queda corta y aparece este señor Donald Michael Craig, que adiciona un poquitico más a esta frase y dice que es la ciencia y el arte que se produzca un cambio por medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental. Entonces, allí me voy a que lo que en la ancestralidad era magia, hoy es algo absolutamente sencillo. O sea, decirle, por ejemplo, a mi bisabuelo o a mi abuelo que uno no tenía que levantarse a cambiar el canal de la televisión porque existía un aparatico que desde la cama lo cambiaba, pues habría sido algo absolutamente mágico. Abrir la puerta del garaje desde el carro es absolutamente mágico para, acuérdense del cuento de Ali Baba y los 40 ladrones, que abrían la puerta desde con unas situaciones no comprendidas para ese momento, y que en este momento podría ser absolutamente sencillo comprender qué es la magia, ¿sí? Entonces, básicamente todo lo que se vuelve una transformación o un cambio es magia blanca. O sea, la televisión, ¿cómo hace? Yo no comprendo, ni siquiera ahora comprendo tecnológicamente cómo la imagen que se está transmitiendo en otra parte del mundo puede llegar a mi pantalla. Imagínense lo que estamos haciendo ahora. Esto es una magia para muchos de nosotros, incluso de mi generación, que esto era impensable. La magia de la parte científica, la magia de la parte de los aromas, ¿sí? Entonces, esto sería magia negra, o sea, son actos realizados por mi voluntad, o sea, la bomba atómica fue hecha por una voluntad de alguien que afectan y consiguen unos resultados, ¿sí? Entonces, habría que dar un paso más para definir lo que es la magia blanca y lo que es la magia negra. Entonces, la magia negra sería la ciencia y el arte de conseguir un cambio de acuerdo a la voluntad, utilizando no medios comprendidos actualmente para lograr, ahí empieza el cambio, un conocimiento y o comunicación con el propósito de provocar daños físicos o no físicos para sí mismo o para los demás, y que puede ser realizado de manera consciente o inconsciente. Esta sería realmente la definición de magia negra. Entonces, la magia blanca sería
la ciencia y el arte de conseguir un cambio de acuerdo con la voluntad. Miren que no he cambiado los primeros renglones, utilizando medios no comprendidos actualmente, para lograr conocimiento y o comunicación con propósitos positivos para sí mismo o para los demás, que pueda ser realizado de manera consciente o inconsciente. Miren, dos palabritas de diferencia hacen la diferencia entre la magia blanca y la magia negra, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos generalizar, por ejemplo, los muchachos que vimos hace un rato, que las niñas que estaban haciéndole bullying a la otra, que estaba recibiendo, digamos, una mala onda, para ponerle en un término intangible, la estaban haciendo los estudiantes, otras estudiantes, pero los estudiantes no todos son lo mismo, o sea, no se puede generalizar que los estudiantes sean maquetas o que los estudiantes sean inteligentes o diligentes, para no, porque estos también pueden ser inteligentes. Entonces no se puede decir que los estudiantes están haciendo bullying. Estos a lo mejor no hacen bullying o le hacen bullying a los pilosos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso la lectura de tarot no debe ser generalizada como algo oscuro. Si alguien la quiere meter desde el lado oscuro, que la meta desde el lado oscuro. Este es mi caso, yo no la meto por el lado oscuro, ¿sí? Entonces, leer el tarot no debe generalizarse como una situación de magia negra, ni quienes la lean debe ser, digamos, visto como una persona que tenga un sentido oscuro, ¿sí? Sin embargo, cuando a lo largo de toda esta historia, yo llevo unos 17, 18 años leyendo el tarot, y he dado vueltas y vueltas y vueltas, y me he encontrado con tantos comentarios, con tantas prevenciones propias también, porque quiero decirles que yo di muchas vueltas. Entonces, el mito número 1 es: no hay que meterse en los designios divinos, ¿sí? O sea, esa es la raya invisible que la gente no quiere pisar, ¿sí? Y entonces me tengo que ir al tema del libre albedrío o la predestinación, ¿sí? Resulta que nosotros todo el tiempo estamos consultando y cambiando esta deriva de vivir bajo los designios divinos. ¿Por qué? Porque vamos al médico. O sea, ahora, sobre todo, digamos, en la pandemia, una tosecita y uno ya queda paniqueado. Consultamos un contador para ver cómo va la empresa. Consultamos internet para ver las noticias del día, para conocer, por ejemplo, el clima y saber si mañana va a llover y si saco paraguas o no saco paraguas. Consultamos un amigo, consultamos a la mamá, a la tía, a la prima, a la hermana, al hermano. ¿Por qué? Porque no queremos vivir a la deriva. O sea, nosotros no estamos todo, mejor dicho, casi que la pregunta es: ¿quién vive a la deriva en este momento? Nadie vive a la deriva. ¿Por qué? Porque todos nos asesoramos. Entonces, el mito número 1 de meterse en los designios divinos es, tendríamos que volver a cero y no consultar nada y esperar las acciones de la naturaleza para ver qué nos puede suceder, ¿sí? Y todos tenemos proyectos, todos tenemos sueños, todos tenemos las mismas preguntas del principio. ¿Qué piensa la contraparte? ¿Cómo está lo circunstancial? ¿Cómo me meto o no me meto en esa batalla o en esa misión de cazar el bisonte? Hoy me meto a tratar de conquistar ese cliente maravilloso que me cambiaría
o cambiaría la vida de la empresa, ¿sí? Entonces nosotros no vivimos a la deriva, ¿sí? Definitivamente las decisiones que uno toma día a día son las que cambian el destino. Entonces, si yo decido por la mañana seguir durmiendo en vez de levantarme a trabajar, voy a cambiar el destino. Puede que me arriesgue y toree, porque muchas personas o a veces nosotros tentamos al destino y nos vamos a esos paseos donde vamos a caminar por el borde del abismo, o nos metemos en esas relaciones interpersonales a sabiendas que vamos a salir quemados, o apagamos los bombillos rojos para no querer darnos cuenta de esos peligros que hay. Pero la pregunta o la situación de meterse en los designios divinos, pues se las dejo a que ustedes concluyan, pero aquí les presento lo que yo opino. El mito número 2, no quiero que me digan cosas malas, ¿sí? Y bueno, ahí sí a algunas personas les tengo que dar la razón, porque resulta que muchas personas que leen las cartas les pareciera que el decir cosas malas es como interesante, ¿no? Y como que son mejores brujas si dicen que va a tener una catástrofe al otro día. Y ese imaginario se retroalimenta tal vez por la bruja blanca, la bruja oscura de Blancanieves, o tal, y miren cómo las tarotistas empiezan a generar unos escenarios todos extraños y oscuros. Miren la mirada de esta mujer como haciéndose la misteriosa. Y yo no sabría decir si es porque quieren vender los baños, si quieren vender todas esas anexos a una lectura de tarot. No lo sabría, pero la realidad es que yo eso no lo comprendo. Yo no comprendo por qué hay esa investidura oscura, y el tarot nunca va a decir unas cosas negativas a menos que tenga que hacer una advertencia con respecto a algo. Y yo tengo dos ejemplos que quiero relatar, que, digamos, marcaron para mí muy importante, y es que el uno fue una señora que vino a una consulta y salían unas cartas como muy malucas, y yo le decía, no entiendo, y esto tiene que ver con un viaje. Y ella me decía, no, yo viaje no tengo planeado, y eso era inminente. El hecho es que cuando ella ya llega a su casa, se entera o recuerda, o no sé si fue que se enteró en ese momento, que la hija tenía planeado un viaje a Bogotá, y resulta que decidieron, era la hija con el marido, decidieron no ir, y resulta que los anfitriones donde ellos iban a llegar a Bogotá tienen un accidente y mueren. Entonces, era un accidente innecesario, o sea, aliviaron una situación innecesaria para esa pareja, muy triste y todo, pero fue una advertencia. Y la otra fue una amiga que iba a hacer un evento con un preestreno de una película, y en la lectura aparecía que tenía que ponerle didáctico. Ella no entendía mucho en ese momento, pero al otro día va a ver las boletas y se le ocurre meter la palabra didáctico, y eso le alivió una cantidad de problemas jurídicos, porque, digamos, las autorizaciones tenían que ser respetadas desde el punto de vista legal. Pero digamos que a lo que yo voy es que las advertencias serán porque deben ser informadas, ¿sí? Entonces, es bajar el mito de que una lectura del tarot va a decir cosas malas siempre. El tercer mito es que con el tarot se hace brujería. Y entonces la pregunta o la respuesta que yo tengo que dar es, pues, de pronto tengo que contestar que sí para dar una respuesta verídica.
pero también es porque está metido dentro de un contexto todo oscuro, entonces de las velas, miren esta mano que se ve toda con esas uñas rojas y las plumas y el muñeco lleno de alfileres. Entonces, resulta que nadie le tiene miedo a unas velas de por sí. Nadie le tiene miedo a un muñeco de por sí. Nadie debería tenerle miedo a unas cartas de por sí o a unas plumas de por sí. El sentido de la herramienta lo manejará quien utilice la herramienta. Entonces, este muñequito tan bello, en un momento dado, por alguien negativo, pues le puede poner sus alfileres, ¿sí? Pero eso no necesariamente tiene que ser ni que el tarot sirva para hacer brujería, ni que todo tarotista se preste para hacer brujería. Entonces, esta es una de las preguntas que me llega muchísima gente aquí, ¿sí? Y es, ¿será que estoy embrujado? ¿Por qué? Porque le va mal, porque tiene problemas y dificultades en el amor, porque ha tenido tropiezos financieros y me llegan diciendo, es que mi mamá estuvo donde una vidente, una señora de esas que sabe como usted, y le dijeron que a mí me habían hecho una brujería. Es que fui a yo no sé dónde y que me habían hecho una brujería. Entonces, les quiero contar, hacer una brujería es muy difícil. El 98% de las personas que llegan a mí preguntando si tienen una brujería es no. El 1-2% es me preocupa, ¿sí? Pero digamos que volviendo al tema, que esas personas les gusta el terrorismo porque el terrorismo vende más, o de pronto venden el baño o la vela o el ritual, pues de pronto condicionan a una persona para sentirse que está embrujado, ¿sí? Entonces, digamos que estoy trayendo aquí a Maléfica, esta hermosa película. Evidentemente la magia existe, sí. La magia blanca existe, sí. La magia negra existe, sí. La magia gris también. Pero es muy difícil de hacer. O sea, hay que aprender mucho. Es muy, digamos, como requiere, es como a ver, todo el mundo puede jugar fútbol, pero no todo el mundo será como James, ¿sí? O no todo el mundo será como lo fue Pelé o como lo fue Maradona en su momento. Todos podemos coger y tirar un balonazo y efectivamente el solo pensamiento puede pinchar a una persona. Eso lo estábamos viendo en las fotografías anteriores que les estaba mostrando lo del bullying. O sea, el bullying se vuelve un hecho real que desmoraliza y baja las energías de una persona. Entonces, prender una vela no implica hacer brujería o decir una mala palabra no, o unas palabras no implica hacer brujería, pero todo es energía. Yo tengo unos talleres donde hacemos unas mediciones del aura y esas mediciones son interesantísimas en el sentido de mostrar cómo lo que dicen la palabra es decreto, cómo las palabras pueden pinchar, cómo solamente las palabras propias afectan tanto, y no me estoy yendo más allá de las teorías de PNL, pues. Entonces, cada quien tiene su propio poder, ¿sí? Y cada quien recibe y acepta pensamientos positivos, agradecimientos, tanto que se pregona decir gracias, 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 agradecer por lo que se come. Y todo el bombardeo de noticias negativas que nosotros recibimos en los noticieros, las quejas, las críticas, eso tiene mucho poder y va desbalanceando la psiquis personal. Entonces,
¿Cómo fortalecer el sistema inmunológico, el energético? ¿Cómo hacer esta pantalla? Sonriendo, diciendo gracias, agradeciendo, poniendo música, bailando, recibiendo el sol, haciendo cosas positivas, evitando lo negativo, evitando ¿qué? Evitando ver noticieros, evitar la crítica, evitar la quejadera, este mundo cada vez está peor. Eso levanta el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros pensamos que la brujería sea a propósito o no, sea de verdad hecha por alguien que sepa que difícilmente lo es o no, pues va a ser recibida por este escudo de protección que es nuestra propia aura y no va a permitir entrar. Es exactamente lo mismo que la protección, el sistema inmunológico con buena alimentación, con ejercicios, con pensamiento positivo. Ustedes saben que una persona que está deprimida, que está triste, es mucho más vulnerable a que le dé una gripa y bueno, ahora el coronavirus, y etcétera, etcétera. El mito número 4 es que trae mala suerte, ¿sí? Eso también pienso que es una descalificación desde la parte religiosa, pero ¿cómo va a ser mala suerte recibir una asesoría, unos mensajes del cielo, una asesoría que se vuelve espiritual, una asesoría que se vuelve arquetípica, psicológica, humana, ¿sí? Entonces, en mi opinión, yo creo que una consulta al tarot lo que trae es una buena suerte porque se sabe cómo está el panorama exterior, de dónde pueden venir los problemas, en qué estoy acertando, en qué me estoy equivocando, o sea, me posiciona en un lugar, ¿sí? Entonces, eh, para que busquen un buen tarotista, obviamente, obvio, me considero una muy buena tarotista, llevo más de 17 años metida hasta los tuétanos en el tarot y en otras cosas. Entonces, para que busquen a alguien que realmente responda a las expectativas positivas, un tarotista requiere mucho estudio, quiere meterse en la parte si quiere astrológica, si quiere meterse en la parte de las piedras, si quiere meterse en la parte de otros oráculos, meterse en los conocimientos de hierbas aromáticas, de aceites esenciales. Entonces, un tarotista debe ser alguien que tenga una sensibilidad humana y que también tenga bastante conocimiento del ser. Como ya vamos terminando nuestra conferencia, a las personas que se han quedado en este momento les quiero ofrecer que este sábado tengo una promoción de precio reducido a 4 personas que sean las primeras que me escriban por el WhatsApp y me pidan la cita para este sábado. Es una cita de 1 hora. Normalmente, digamos, voy a dar un precio del 12% de descuento. Yo les daría los valores. Son normalmente 75,500 y queda en 66,500 y internacionalmente, si lo tenemos que pagar por PayPal, sería 21 dólares 500 o 19. Entonces, pues aprovechen y me escriben para esta posibilidad. Bueno, para finalizar, esto es algo que siempre lo pregono y es que quiero con estas charlas darles una visión propia, mía. No me la crean, no piensen que yo tengo la última verdad, sino que estudien, lean, profundicen y no acepten nada sin antes discernirlo por ustedes mismos. Bueno, siguiendo con esto, entonces,
Finalizo, digamos, esta conferencia que me parece muy importante, contándoles o diciéndoles y volviéndoles a aclarar que el tarot es un libro que a cada persona le dice lo que debe decir. Bueno, aquí me están escribiendo. Bueno, yo les contesto ahora. No sé, digamos, no lo advertí, pero si tienen algunas preguntas, me parece que pueden, aquí tengo unas preguntas de las personas. Sonia pregunta, ¿cómo las cartas interpretan lo que está pasando en algo actual o futuro? Bueno, Sonia, estás haciendo una de las preguntas estrellas, buenísima la pregunta, que yo creo que es de lo que más tela hay para cortar, porque el futuro no está escrito, se construye a cada paso. Sin embargo, una de las interpretaciones que yo acepto es que es como asomarse por un huequito y ver circunstancias lo más posible que pueda pasar, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que voy a hacer una torta y lo más posible que puede pasar es que la voy a vender, ¿cierto? Pero en la mitad del camino hay una parte incierta, que yo la admito como una parte incierta, porque puede ser que esa torta yo planee venderla y se me queme la puerta del horno. O puede ser que se me aplaste y no la pueda vender al precio. Entonces, o puede ser que la venda y me encarguen 3 más. Entonces, el tarot tiene un mecanismo en donde se asoma por el huequito y está diciendo, prepárese porque tiene que tenerle mucho cuidado al horno. Esa circunstancia donde el tarot hace la advertencia genera un cambio del futuro, porque en lo que iba a suceder de quemarse la torta, muy seguramente gracias a la advertencia no va a suceder. Entonces, el futuro no está escrito, ¿sí? O muy seguramente va a decir, ojo, que el horno está muy caliente o muy frío y se le va a aplastar. O esté preparado para buenas noticias, pero no le va a decir, usted se va a encontrar el cliente que le va a encargar 3 tortas más, ¿sí? O tal vez le diga, ¿sí? El abanico de respuestas ante esta pregunta tan maravillosa es gigantesco. Jenny Villafañe pregunta, ¿las cartas interpretan mi energía como está en ese momento de consulta? Más que pensar en la energía en el momento de consulta, está analizando es el panorama. Y Jenny, que ha estado en mi consulta, yo siempre digo que es como una mirada desde un helicóptero. Entonces, esa mirada del helicóptero genera una visualización no solamente de la persona que sí energía en el momento de sí está con el patrón de energía, sino que también está mirando los alrededores. Entonces, algo que el consultante pregunta puede estar oculto, puede no estarlo viendo. Entonces, más que sí interpreta la energía, estás deprimida, o estás demasiado entusiasmada, pero no estás viendo las cosas, o sí, puede ser levantar el ánimo, o estás demasiado apresurada, bájale. Esa es una información de esa mirada que el tarot hace desde ese helicóptero o esa superficie que yo estoy explicando, ¿sí? En ese orden de ideas, volvemos al tema de que es un libro mágico. Y es un libro mágico porque responde cualquier pregunta. Responde sobre una situación empresarial, responde sobre una situación amorosa, una situación familiar, un estado emocional propio,
¿sí? También, o sea, le hace reflexionar a quien hace la pregunta acerca de sus propias actitudes. Y eh, nada más ayer, antier, eh, una prima mía preguntaba acerca de ciertas circunstancias y la reflexión se fue hacia su propio ser, hacia su propio enfoque de la vida. Entonces ese enfoque de la vida genera que el mundo también devuelva información. Lo mismo que estábamos hablando ahora, yo me puedo retroalimentar de energía positiva o de energía negativa. Las cartas pueden decir, el mundo no está tan crítico como tú lo estás viendo, te está retroalimentando una energía negativa. Dani, no. ¿Cómo funciona la intuición o eso que sentimos allí al tirar las cartas a una persona? Bueno, magnífica pregunta. Esa sensación de intuición es una capacidad o una apertura que se hace hacia cómo funciona esa información que viene del helicóptero. Sin embargo, allí hay dos enfoques. Bueno, y es que la intuición también depende del conocimiento. Entonces, la intuición está basada en el conocimiento. Un médico con solo verte dice, no me gusta, que se va a tales exámenes. Confirma lo que intuye con unos exámenes de laboratorio, con unos exámenes de auscultar y médico, pero el médico muchas veces con de qué color está la persona, de qué color tiene los ojos, la postura del cuerpo, ya sabe exactamente o intuye cuál es la enfermedad que tiene ese paciente. Entonces, para un tarotista, esa función intuitiva también depende del conocimiento, no puede desligarse. Por eso hay que estudiar tanto, o por eso yo les mostraba que un tarotista genera esta, muchas gracias Clarita por tu mensaje, esa intuición está basada en todo el bagaje que uno tenga. Y esa intuición que se vuelve mensajes, oídos, se pueden ver, volverse visiones, se puede volver una empatía o se puede volver el sencillamente ver las cartas, es lo que hace un buen tarotista. Clarita, muchas gracias. Ahora me desconcentré, pero es porque me pareció muy bonito. Muchas gracias. Adriana María, gracias por estar aquí y escucharme. Y Sofía, que es una clienta queridísima del alma. Sofía, hace tiempo no nos vemos y con esta pandemia pues más difícil. Sonia también, gran amiga, compañera de danzas. Gracias por estar aquí presente. Bueno, con esto vamos terminando nuestra clase de hoy. Yo les quiero recordar estas lecturas que voy a hacer promocionalmente este sábado. Tengo 4 cupos, a ver, ya sé que me escribieron unos y los contestaré inmediatamente. Quiero invitarlos dentro de 8 días que vamos a tener nuestra segunda charla precisamente acerca de todas esas sutilezas y variables de lo que es la adivinación. Entonces, el tarot adivina, ¿qué es lo que pasa con el tarot? ¿Cómo es que hace el tarot para adivinar? Y ya les informaría nuestra tercera clase, que sería dentro de 15 días, acerca del enfoque que puede hacer cada uno de ustedes con el tarot. Bueno, por el día de hoy vamos terminando. Yo absolutamente agradecida. Sabía que esta clase la teníamos que dar en vivo porque digamos que nada sustituye, digamos, esta calidez, a pesar de que yo estoy hablando de una cámara, al ver que por aquí me escriben, pues me siento muy agradecida por
por la confianza y por el acercamiento y la paciencia que han tenido para mí. A Camilo, que está al otro lado de la cámara, todo mi agradecimiento por esta transmisión y nos vemos de aquí a 8 días por el mismo canal. Bueno, hasta luego a todos. Espero sus mensajes para que concertemos la cita. Hasta luego. Gracias.